he believes means that the person responsible for Nancy Guthrie's abduction and possible homicide, and I don't want to go there yet. We don't know for sure what happened to Nancy, but he believes it is likely someone who knew her in some way, whether that be someone who worked in her house at one point, someone she, knew from going to the grocery store. I mean, could be literally anyone in that capacity, but someone who knew her based on the statistics. And he's going to go through several different statistics and research methods that he has to try to narrow down who this person is responsible for Nancy Guthrie's disappearance in this episode. What I was very struck by, and I know that Mary Ellen O'Toole, for example, the prominent profiler, has made the same point. A lot of what we're seeing is somebody who is way too cool under pressure, looks not even flinching under pressure. And that kind of person, when we see that, we start thinking about a person who probably has some psychopathic character structure. Casos en los que la pregunta ni siquiera es lo más difícil. Lo complicado es lo que esa pregunta revela sobre cuán calculado, lo paciente y lo deliberado que hay que ser para hacer desaparecer a Nancy Guthrie, de 84 años, sin un solo testigo confirmado. Este es uno de esos casos. El encapuchado miró fijamente a la cámara del timbre. ¿Qué clase de persona sabe exactamente dónde está la cámara del timbre antes de llegar? ¿Quién intenta primero arrancarla de un golpe y al ver que no funciona, mete la mano en una maceta para tapar la lente con hojas, como si ya hubiera planeado qué hacer si fallaba el primer intento? Y lo que esto nos revela sobre la naturaleza del crimen es que el responsable no era un extraño, sino alguien que ya había estado antes en esa misma puerta, sin máscara, sin armas, no de madrugada, sino de la forma habitual en que se presenta a alguien conocido en un hogar. Alguien bienvenido, esperado, familiar. Han pasado 88 días desde que Nancy Guthrie desapareció de Catalina Foothills. A las 2:28 de la mañana, su dispositivo médico enmudeció. 8 minutos después, una cámara a 2,5 millas captó un vehículo en la oscuridad. Pero nadie sabe qué le ocurrió a Nancy Guthrie en ese lapso. Ese vacío es donde se concentra el caso ahora. Los investigadores no han dejado de trabajar. La familia no deja de preguntar. Pero las respuestas pronto saldrán a la luz. He seguido de cerca cada avance confirmado y cada prueba verificada, y cada declaración oficial desde el principio. Lo que muestra la investigación es un caso mucho más complejo, abierto y trascendental que lo publicado en otros medios. Aquí no se informa de rumores, no se presentan teorías como conclusiones. Cada detalle proviene de informes policiales, comunicados del FBI y un riguroso periodismo sobre el terreno. Las pruebas, la cronología, la nueva evaluación de amenazas, los datos del marcapasos, la cobertura de cámaras y los detalles documentados que nunca antes se habían reunido en un informe verificado, apuntan hacia una dirección. Y hoy vamos a ver exactamente hacia dónde. Suscríbete ahora para no perderte ninguna de las actualizaciones confirmadas que vayan surgiendo. Y si deseas el regreso a salvo de Nancy Guthrie, dinos en los comentarios desde dónde nos ves y comparte este video con otros interesados en el caso. Desde la primera semana, un nombre empezó a aparecer en cada sección de comentarios, foros y redes sociales sobre este caso: Tommaso Cioni. Se difundió rápido, con una certeza absoluta que las pruebas reales nunca llegaron a respaldar. Esto es lo confirmado. Tommaso Cioni está casado con Annie Guthrie, la hija mayor de Nancy. Tenía una relación cercana y cotidiana con Nancy. Cenaban juntos los domingos en familia y estaba muy presente en su día a día. La noche del 31 de enero, tras cenar y jugar a juegos de mesa en casa de Annie, fue Tommaso quien la llevó de vuelta a su hogar. Según el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, se aseguró de que entrara a salvo antes de irse. Es el último familiar conocido en verla. Esa cercanía con el último instante confirmado fue lo que atrajo la atención pública hacia su nombre. El 16 de febrero de 2026, Nanos atajó las especulaciones directamente. Su declaración fue rotunda. La familia Guthrie, incluyendo a todos los hermanos y cónyuges, ha sido descartada como sospechosa. Se mostraron colaboradores y amables en todo momento. Ellos también son víctimas en este caso. Cada miembro y cónyuge quedó descartado oficialmente. La exagente del FBI Jennifer Coffin Duffer analizó las grabaciones del encapuchado en la entrada y las comparó con los rasgos conocidos de Tommaso. Su conclusión fue tajante. No había coincidencia física en el rostro, los gestos o la forma de moverse. No había comparación. Pese al descarte oficial, la policía confirmó a finales de abril de 2026 que reforzaría la vigilancia cerca de sus hogares. Y no por la investigación, sino porque el acoso público hacia el vecindario
Llegó a un extremo que obligó a intervenir a las autoridades. Una familia que ya sufría por la desaparición de un ser querido, lidiando ahora con desconocidos indeseables en su propia puerta, atraídos por teorías que la propia investigación oficial ya había descartado por completo. El verdadero foco debe ponerse en lo que esta exención supone para el caso. Si el culpable no está en la familia, quien se llevó a Nancy es alguien de fuera, alguien que conocía bien su hogar, sus horarios y sus rutinas diarias, alguien que estudió el terreno para actuar. La familia ha sido descartada. Esa silueta del videotimbre sigue sin identificar. Aquí es donde nos adentramos en la investigación. El 10 de febrero, el director del FBI, Kash Patel, difundió 4 imágenes en blanco y negro del videotimbre de Nancy. La figura iba enmascarada, armada, con guantes y llevaba una mochila. 2 días después, el 12 de febrero, las autoridades difundieron su descripción física. Estatura estimada entre 1,75 m y 1,78 m. Complexión media. Bigote negro. Una mochila concreta. Una Ozark Trail de 25 litros. Esa mochila es clave. Es un artículo rastreable. Los registros de compra, envíos e historial de transacciones son pistas muy valiosas. Los investigadores saben exactamente qué buscan. Lo que aún no han descubierto es quién la llevaba. La grabación también deja claro otro detalle. Este individuo no improvisó al ver la cámara al llegar. Ya sabía que estaba ahí. Su primer movimiento fue intentar arrancar el dispositivo del timbre de la pared. Al no conseguirlo, se giró, buscó en una maceta y tapó la lente con unas hojas. Esos pasos requieren planificación. Nadie actúa así, sin saber de antemano qué había instalado en esa puerta. Luego, los dispositivos de la propiedad se apagaron uno a uno. Poco antes de la 1:50 de la madrugada, la cámara Nest se desconectó. Unos 20 minutos después, otra cámara detectó movimiento. A las 2:28 de la madrugada, el marcapasos de Nancy se desvinculó de su móvil. Se había alejado o la habían alejado fuera del alcance de su propio receptor. 8 minutos más tarde, a las 2:36 de la madrugada, una cámara Ring a 4 kilómetros de la casa grabó un vehículo en la zona. La exagente especial del FBI, Jennifer Coffin Duffer, analizó este detalle e indicó que el horario situaba al vehículo en el lugar y momento precisos. El sheriff Nanos confirmó que investigaban ese coche junto a otros cientos de miles captados en la zona durante ese intervalo de tiempo. Hay un detalle que no ha recibido la atención suficiente. La puerta de seguridad de la entrada de Nancy, según varios informes policiales, habría sido casi imposible de forzar desde fuera. Esto plantea una pregunta en la que los investigadores trabajan desde el primer día. Si el encapuchado venía desde la calle, ¿cómo logró entrar en la casa? Algunos expertos policiales barajan la posibilidad de que una segunda persona ya estuviera dentro de la propiedad cuando el sospechoso apareció en la entrada. Esto no se ha confirmado, pero tampoco se ha descartado. El ex subdirector del FBI, John Miller, habló públicamente sobre la naturaleza de este crimen. Su hipótesis es que el responsable probablemente no sea un desconocido para Nancy ni ajeno a su entorno. Según Miller, los ataques dirigidos suelen estar vinculados a alguien cercano, y no a un intruso cualquiera elegido al azar. Alguien que conocía la distribución, sus horarios y los detalles más íntimos de su rutina. Tenemos la grabación, la descripción y el vehículo, pero no la identidad. El 2 de febrero de 2026, una televisión de Tucson recibió una carta exigiendo dinero para devolver a Nancy. Lo que hizo que la policía se la tomara en serio de inmediato no fue la exigencia, sino los detalles específicos que incluía. El texto describía minuciosamente la casa de Nancy y detallaba la ropa que llevaba la noche de su desaparición. Unos datos que aún no se habían revelado públicamente cuando llegó la carta. Al día siguiente, un segundo mensaje llegó a un medio de comunicación nacional. La cifra exigida era de $6 millones en criptomonedas, incluyendo una dirección de monedero específica y una fecha límite. Lo que extrañó de inmediato a los agentes no fue la cifra, sino el método de entrega. Ninguno de los mensajes fue enviado a la policía ni a la familia Guthrie. Ambos llegaron directamente a medios de comunicación. Exagentes del FBI que comentaron el caso en público calificaron este comportamiento de sumamente inusual. Según su experiencia, los secuestradores reales no se comunican mediante la prensa. El plazo del 9 de febrero venció. No hubo más contactos, ni fe de vida, ni intercambio alguno. El 5 de febrero, 4 días tras la desaparición de Nancy, la Policía Federal detuvo a Derek Colvilla, un californiano de 42 años.
Se le acusó de enviar una petición de rescate a través de fronteras estatales y de usar telecomunicaciones para amenazar de forma anónima. Los registros judiciales revelaron que el 4 de febrero envió 2 mensajes de texto a la familia Guthrie preguntando si el pago en criptomonedas se había realizado. Cuando los investigadores le interrogaron, Colvilla aseguró que solo seguía el caso por televisión y que había conseguido el contacto de la familia en Internet. No tenía ninguna conexión confirmada con la desaparición real. Su juicio está programado para el 23 de junio de 2026 en el Tribunal Federal de Tucson. Se trata del primer procedimiento judicial vinculado a este caso que llega a una sala de vistas. Pero el asunto de los mensajes de rescate es más complejo que atribuirlo todo a simples oportunistas. Durante su entrevista en el programa Today, Savannah Guthrie reveló algo que la familia no había hecho público. De todos los mensajes recibidos, creían que probablemente 2 de ellos eran reales. No eran obra de personas que seguían la historia desde lejos para intentar aprovecharse. 2 mensajes que, según la propia familia, podrían provenir de alguien con conocimiento real sobre el destino de Nancy. El resto de las comunicaciones, según ellos, eran falsas. En abril de 2026, siguen llegando mensajes a los medios que aseguran aportar nuevos datos. Ninguno ha sido confirmado públicamente como auténtico por las fuerzas del orden. Si alguien con datos reales sobre el paradero de Nancy contactó alguna vez con la familia o la policía, sigue siendo una gran incógnita. Les invito a suscribirse y activar las notificaciones. Cada avance confirmado de este caso se analiza aquí solo con información verificada. Un comentario con su ubicación mantiene este caso visible. Este caso requiere que mantengamos los ojos muy abiertos. Desde el inicio, las pruebas físicas se negaron a encajar con facilidad. Las muestras de ADN de la casa de Nancy dieron 2 resultados distintos. Unas no arrojaron coincidencias en el CODIS, la base de datos nacional del FBI. Otras muestras mostraron perfiles genéticos mezclados, lo que significa que había material genético de varios individuos. Aunque no son un callejón sin salida, estas muestras ralentizan el proceso y exigen análisis adicionales. La policía también localizó un par de guantes a unas 2 millas de la vivienda. Parecían idénticos a los que llevaba el individuo enmascarado grabado por la cámara del timbre. Se procesó el ADN de esos guantes, pero el resultado apuntó a un empleado de un restaurante local sin relación alguna con el caso. Una pista prometedora quedó en nada. El 13 de febrero, el departamento del sheriff realizó un operativo en una casa a 2 millas de la de Nancy. 2 personas fueron desalojadas de la propiedad. Las calles cercanas estuvieron cortadas unas 4 horas. Se interrogó a un sospechoso, pero fue liberado al día siguiente sin ningún cargo en su contra. Confiscaron un Range Rover gris en el aparcamiento de un restaurante cercano. Nadie fue acusado tras ese despliegue. Poco después, salieron a la luz los roces entre los investigadores federales y locales. El subdirector de Asuntos Públicos del FBI, Ben Williamson, publicó una declaración que evidenció esa tensión de forma oficial. Aseguró que el FBI había solicitado analizar ese ADN hacía 2 meses, empleando la misma tecnología que la agencia siempre había tenido disponible. Lamentó que el sheriff local prefiriera enviarlo a un laboratorio privado, ya que, aunque las pruebas pasaron luego al FBI, consideraba que 2 meses de retraso en genética forense suponen un daño irreparable. El verdadero obstáculo es un cabello hallado en el lugar. La genealogista forense C. Moore, una gran experta a nivel nacional, analizó este escenario de manera pública. Según sus conclusiones, la muestra parece carecer de raíz. Un pelo sin raíz impide aplicar los métodos estándar, exigiendo una técnica compleja para obtener lo que los analistas denominan perfil SNP, empleado posteriormente para identificar al donante a través de la llamada genealogía genética de investigación. Moore explicó que este proceso suele requerir meses, aunque confía en que se le dé máxima prioridad por la gravedad del caso. El centro encargado de este análisis es, al parecer, el mismo laboratorio forense del norte de California que ayudó a identificar a Rex Heuermann, el cual se declaró culpable de la muerte de 8 personas en el caso Gilgo Beach, en Long Island. Aquel centro logró obtener un perfil de ADN útil a partir de cabello sin raíz cuando otros laboratorios comunes fracasaron. Ahora, este mismo método innovador se está aplicando en la investigación de Nancy Guthrie. Y luego está el rastro de sangre hallado junto a la entrada de Nancy. El agente especial retirado del FBI Jim Clemente examinó el patrón de las manchas para reconstruir la agresión, centrándose en su acumulación junto al acceso, en la forma de las gotas y en la ausencia de salpicaduras por proyección aérea. Tras valorar esto,
Clemente dedujo que Nancy se topó con su agresor justo en el umbral. Ella no cedió el paso, opuso resistencia y fue golpeada allí mismo. Su estimación sobre los implicados fue tajante. Concluyó que las pruebas físicas descartan la presencia de más de un atacante. Dos personas que controlan a alguien no permiten que esa persona caiga al suelo. El patrón en la puerta de Nancy sugiere que se cayó, lo que en el análisis de Clemente apunta a un solo individuo actuando en solitario. Añadió que luego la levantaron y la llevaron hacia un vehículo que esperaba boca arriba, lo que explica por qué el rastro de sangre disminuye bruscamente tras la entrada y termina al borde del camino. Las gotas cayeron rectas, sin dirección, indicando que no había velocidad ni prisa. Quien las sacó en brazos no tenía prisa. Este es el análisis de un experto. No se trata de un hallazgo oficial confirmado. La policía no ha adoptado formalmente esta interpretación, pero es la lectura forense más detallada de las pruebas físicas revelada públicamente en la investigación y cuestiona de forma directa la teoría de que participaron varias personas. Hay un detalle en este caso que no ha recibido la atención que realmente merece. No son las grabaciones, ni el ADN, ni las notas de rescate. Es una fecha, el 11 de enero de 2026, 3 semanas antes de la desaparición de Nancy. Cuando la familia Guthrie pidió ayuda en marzo, pidieron a los vecinos revisar grabaciones, notas personales y mensajes de texto, así como cualquier detalle de 3 fechas concretas: el 31 de enero, la madrugada del 1 de febrero y la noche del 11 de enero. Las familias y las investigaciones policiales no añaden fechas concretas a sus peticiones públicas sin un motivo claro. El canal Fox 10 confirmó de forma independiente que los investigadores consideraban esas 3 fechas fundamentales para esclarecer lo sucedido. Una fuente cercana a la investigación reveló a CNN que el sospechoso enmascarado visto en la casa de Nancy la mañana del 1 de febrero ya había estado en esa propiedad al menos una vez anterior, una visita previa semanas antes a esa misma dirección. Alguien que regresa a un lugar concreto semanas antes de un acto planeado no actúa por puro impulso. Está vigilando, localizando cámaras, accesos, iluminación y rutinas de la casa, aprendiendo cuándo se queda el lugar en silencio y cuándo no. El 11 de enero, si es lo que los investigadores sospechan que podría ser, representa posiblemente el primer paso de un plan que no se consumó hasta 3 semanas después. Quizá alguien en el vecindario vio algo esa noche sin comprender su importancia. Tal vez un vehículo circulando despacio por la zona, o una persona en un lugar donde nadie suele caminar tras caer la noche. Un detalle que pareció fuera de lugar y se olvidó porque esa noche no pasó nada. La propia familia señaló esa fecha, los investigadores señalaron esa fecha. Y el responsable de todo esto tampoco la ha olvidado. La pregunta es si alguien más recuerda algo de esa noche. Todo lo expuesto en el documental hasta ahora está verificado. Cada detalle procede de declaraciones policiales confirmadas, comunicados de prensa del FBI e informes fiables de medios sobre el terreno. Ninguna teoría se ha presentado como un hecho absoluto. Ningún nombre ha sido vinculado a acusaciones no confirmadas por la investigación oficial. Nancy Guthrie sigue en paradero desconocido. Se trata de una investigación activa, no un caso cerrado que volvemos a repasar. Está ocurriendo ahora mismo. Para quienes acaban de llegar, aquí analizamos casos complejos bajo una sola norma. Solo información verificada, sin especulaciones disfrazadas de conclusiones. La segunda parte de este documental aborda los graves interrogantes surgidos en torno a la propia investigación, en qué punto se encuentra hoy el caso, y qué podemos hacer juntos con la información que acabamos de escuchar. Al suscribirse y activar las notificaciones, recibirán cada actualización confirmada al instante en que ocurra. Dejar un comentario con su ubicación ayuda a mantener este caso en circulación permanente. Compartir el video puede hacerlo llegar a alguien con un dato clave que aún no ha conectado. Sigamos adelante. El caso requería desde el principio una investigación minuciosa y experimentada. Según una fuente directa de la policía del condado de Pima, el equipo encargado de dirigir el caso carecía de la experiencia necesaria en sucesos de esta gravedad. Se cometieron errores en las primeras jornadas, y personas cualificadas para detectarlos no tardaron en dudar del proceso. El doctor Richard Carmona es una voz autorizada. Ejerció como cirujano general de los Estados Unidos. Antes de eso, trabajó durante 30 años en el departamento del sheriff del condado de Pima. Al revisar las noticias sobre cómo se manejó la escena del crimen los primeros días, declaró de forma pública sus serias preocupaciones.
Al enterarse de que personas no autorizadas accedieron al lugar y tomaron fotografías en la escena, su conclusión inmediata fue que se había levantado el precinto policial de forma prematura. Añadió que, a la luz de los informes públicos, la integridad del lugar se había visto claramente comprometida. Un veterano con 30 años de servicio en el departamento que lidera la investigación declaró públicamente que la escena parecía haber sido alterada. A finales de abril de 2026, Fox 10 publicó un informe con 220 correos internos. Esos correos revelaron dos hechos cruciales. El año previo a la desaparición de Nancy, relevaron al jefe de homicidios y casos sin resolver del departamento del sheriff. La oficina encargada de liderar la investigación había cambiado a su cúpula de homicidios apenas 12 meses antes de que ocurriera la tragedia. Las comunicaciones también mostraron que, en los meses previos a la investigación, el departamento permitió que un equipo de televisión grabara desde dentro el trabajo diario de los agentes, capturando incluso operativos reales que generaron gran inquietud y rechazo interno entre los propios oficiales, según muestran los mensajes. El 17 de abril se rumoreó en redes sociales que habían detenido a una nueva persona de interés vinculada al caso. El rumor llegó a decenas de miles de personas antes de que alguna autoridad se pronunciara al respecto. Cuando un reportero de Fox News preguntó directamente al sheriff Nano sobre una nueva detención, la respuesta fue simple: no. La velocidad de los rumores se ha convertido en un obstáculo para los investigadores, quienes deben trabajar en el caso mientras ven cómo las noticias falsas se difunden masivamente mucho antes de poder desmentirlas. 88 días sin arrestos, sin sospechosos oficiales ni rastro confirmado. El trabajo forense continúa sin descanso. El análisis de ADN en muestras biológicas complejas suele tardar meses. La experta CeCe Moore señaló que a veces se necesitan varios intentos para obtener un perfil viable, aunque este caso tendrá prioridad, pero la prioridad no garantiza rapidez. El único proceso judicial activo vinculado a esta historia señala a Derek Colvela, cuyo juicio por enviar peticiones de rescate falsas comenzará el 23 de junio en Tucson. No se le acusa de estar implicado en la desaparición de Nancy. El 6 de abril, Savannah Guthrie regresó al plató de Today por primera vez desde que su madre desapareció. Esa mañana vistió de amarillo, el color de las flores y lazos que la gente dejó frente a la casa de su madre. Sus primeras palabras en directo fueron sencillas, declarando que su alegría sería su propia forma de protesta. 9 días después, el 15 de abril, abandonó la emisión en directo a mitad del programa sin dar explicaciones. Un compañero tuvo que sustituirla para realizar una entrevista pendiente, aunque Savannah se reincorporó al programa poco antes de terminar. El programa no comentó el incidente, pero los espectadores que siguen el caso se percataron de inmediato. La recompensa total asciende a $1.200.000, de los cuales $100.000 provienen del FBI. $1 millón lo aporta la familia Guthrie, suma ofrecida desde hace semanas. Sin embargo, aún no ha generado avances significativos en la investigación. Esto implica que el culpable no ha hablado con nadie, o que quien sabe algo prefiere callar. Una de estas dos opciones es la realidad, pero solo una de ellas puede cambiar. En su momento, preguntaron a Nancy Guthrie qué le gustaba de vivir en Tucson. Su respuesta quedó grabada públicamente, asegurando que vivir allí era algo maravilloso. Destacaba el aire y una gran calidad de vida, tranquila y apacible. Esa era la rutina que construyó durante más de 50 años en la ciudad. El 31 de enero de 2026, cenó en casa de su hija y regresó a su hogar. La puerta de su garaje se abrió a las 9:48 de la noche y se cerró 2 minutos después. Horas más tarde, alguien se cruzó en su camino. Sigue sin aparecer. Si alguien estuvo en la zona de Catalina Foothills en Tucson la noche del 11 de enero, el 31 de enero, o durante la madrugada del 1 de febrero, y presenció algo que le pareció extraño, es el momento de hablar. Seguiremos informando sobre este caso a medida que surjan datos oficiales. Suscribirse y activar las notificaciones garantiza no perderse ninguna actualización confirmada. Compartir este documental no es por las visitas, sino por el alcance. Porque en algún lugar podría haber alguien con información clave que aún no se ha atrevido a hablar. Nancy Guthrie merece regresar a casa.